Dicen que entre la vida y la muerte solo hay una inspiración. Ahora sé que entre la civilización y la existencia primigenia también. Me llamo Arina Solovyova y hace apenas 122 días era una estudiante de biología como cualquier otra, volando a una conferencia internacional a través del Océano Pacífico. Y entonces, el mundo se puso patas arriba. Aquel día empezó como cualquier otro en mis 23 años de vida. Me desperté en un hostal de Singapur, preparé la mochila y revisé los billetes para el vuelo a Nueva Zelanda. El avión salía a las 14:30 y tenía tiempo de sobra para desayunar e ir al aeropuerto. Recuerdo que envié el último mensaje a mis padres. Todo perfecto. En breve estaré a bordo. Os quiero. ¿Quién iba a imaginar que esas palabras serían una despedida que se prolongaría durante meses? En el avión, me tocó un asiento junto a la ventanilla, al lado de una señora mayor que se presentó como Elizabeth, botánica australiana. Entablamos conversación sobre mi tesis doctoral, que trataba sobre los mecanismos de adaptación de las plantas en condiciones extremas. Ironías del destino, no sospechaba lo pronto que tendría que poner a prueba mis propios mecanismos de adaptación. 3 horas después del despegue, todo cambió. Al principio hubo unas ligeras turbulencias, luego el avión empezó a sacudirse con más fuerza. Las azafatas, con sonrisas forzadas, nos pedían que nos abrocháramos los cinturones. En sus ojos se leía lo que no podían decir en voz alta. Algo iba mal. Cuando se oyó un estruendo ensordecedor y la cabina se llenó de humo, empezó el pánico. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo y el avión empezó a perder altura bruscamente. Recuerdo que intentaba ponerme la máscara a trompicones, que Elizabeth me apretaba la mano y que sus labios se movían sin emitir sonido, rezando. A través de la ventanilla vi cómo se desprendía un trozo de ala. «¡Abróchense los cinturones y adopten la posición de emergencia!», gritaba alguien de la tripulación, pero su voz se perdía en el caos general. Me incliné hacia adelante, agarrándome las rodillas con los brazos, y cerré los ojos. Ante mis ojos desfiló toda mi vida, mis padres, mi hermano pequeño Mirón, nuestro perro Jack, la universidad, mi primer amor, el préstamo estudiantil que aún no he terminado de pagar, la tesis a medio escribir. Pensé en todo lo que no había tenido tiempo de hacer. El impacto fue demoledor. El metal chirriaba, la gente gritaba, el equipaje salía despedido de los compartimentos. Parecía que el avión se hacía trizas. Lo último que recuerdo es un tirón brusco, cuando me arrancó del asiento, a pesar del cinturón de seguridad, y me lanzó hacia adelante. Luego, agua, fría y salada, llenando mis pulmones, y oscuridad. Desperté con un ardor en la garganta. El sol me daba sin piedad en los ojos, y la arena me crujía entre los dientes. Estaba tumbada en la orilla, medio sumergida en el agua, y cada ola rompía contra mi cuerpo como un recordatorio de que seguía viva. A mi alrededor flotaban restos del avión, maletas, ropa y cadáveres. No quiero recordar el aspecto que tenían algunos de ellos. Incorporándome con dificultad, miré a mi alrededor. La playa se extendía a lo largo de varios cientos de metros, dando paso a una densa selva tropical. A lo lejos se vislumbraba una montaña, y alrededor solo el océano infinito. Ni rastro de civilización. Las primeras horas las pasé en estado de shock, vagando por la playa y gritando: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Pero la única respuesta
era el silencio. Entre los restos, encontré el cuerpo de Elizabeth. Tenía los ojos abiertos, pero en ellos ya no había vida. Se los cerré con dedos temblorosos y susurré una disculpa, aunque yo misma no sabía por qué me disculpaba exactamente. Al caer la tarde, conté 11 cadáveres arrastrados por la marea a la orilla. Entre ellos no había nadie que mostrara signos de vida. La constatación me golpeó como una ola. Era la única superviviente. O, al menos, la única a la que había arrastrado la marea a esta playa. El sol empezaba a ponerse, y me di cuenta de que tenía que actuar. El curso universitario de supervivencia en la naturaleza, que había considerado una pérdida de tiempo inútil, se había convertido repentinamente en mi única guía. La primera regla: encontrar refugio, agua y pedir ayuda. Empecé a recoger todo lo que podía ser útil. Botellas de plástico con agua de las reservas de emergencia del avión, un botiquín que encontré entre los escombros, una mochila con ropa que pertenecía a alguien, un mechero del bolsillo de un hombre fallecido. Todavía me siento culpable por haber registrado los cadáveres, pero era una cuestión de supervivencia. Cuando oscureció, construí un refugio primitivo con restos del avión y ramas arrastradas de la linde del bosque. La noche era cálida, pero yo temblaba, no de frío, sino de shock y miedo. Los sonidos de la jungla, tan extraños para una chica de ciudad, me hacían sobresaltar. Cada susurro me parecía un depredador acercándose, cada grito de pájaro, una señal de peligro. Aquella primera noche no pegué ojo. Estaba tumbada, mirando las estrellas, tan brillantes lejos de las luces de la ciudad, y pensando si ya me estaban buscando. ¿Sabrán mis padres que el avión se ha estrellado? ¿Me habrán declarado desaparecida o ya me darán por muerta? Y la pregunta más aterradora: ¿me encontrarán alguna vez? Al amanecer, me di cuenta de que llorar y compadecerme de mí misma era un lujo que no podía permitirme. Si quería sobrevivir, tenía que actuar. Decidí que lo primero que debía hacer era crear una señal para los equipos de rescate. Recogiendo ramas y hojas secas, formé una enorme palabra SOS en una zona despejada de la playa. Luego añadí una flecha que apuntaba hacia mi campamento. La siguiente tarea era asegurarme agua potable. Las botellas del avión pronto se acabarían, y beber agua de mar era impensable. Me adentré en la isla en busca de una fuente, y, después de media hora andando, di con un pequeño riachuelo que bajaba de la montaña. El agua parecía limpia, pero recordaba lo de los parásitos y las bacterias. Llené la botella, volví al campamento y herví el agua en una caja metálica que encontré entre los restos del naufragio. Hacia el mediodía, el hambre se hizo insoportable. Con cautela, probé unos cocos que había derribado de una palmera con una vara larga. El sabor era celestial, una pulpa ligeramente dulce y un agua refrescante. Pero era consciente de que no se puede vivir solo de cocos. En la playa encontré una maleta que había arrastrado la marea. Dentro había ropa de mujer, artículos de aseo y, ¡oh milagro!, chocolatinas. Me obligué a comerme solo una, guardando el resto para cuando pintaran bastos. La noche del segundo día estaba sentada junto a la fogata, que había encendido con un mechero que encontré, intentando elaborar un plan. En mi improvisado diario, que empecé a escribir en las páginas en blanco de un libro que había en la maleta, aparecieron las primeras anotaciones. Día 2. Estoy viva. Me encuentro en una isla desierta tras el accidente del vuelo SG-473.
Coordenadas desconocidas. Recursos: 7 botellas de agua, 5 chocolatinas, un mechero, un cuchillo del kit de emergencia del avión, un botiquín, vendas, antiséptico, analgésico, antibióticos. Tareas: construir un refugio permanente, encontrar comida, enviar señales, explorar la isla. Me buscarán. Debo sobrevivir. Entonces, aún no sabía que aquello era solo el principio de mi nueva vida. La vida de una Robinson Crusoe del siglo XXI. La tercera mañana en la isla amaneció con un aguacero torrencial. Mi endeble refugio de escombros y ramas no resistió el embate de la tormenta. Me desperté en un charco, temblando y empapada hasta los huesos. Fue la primera lección seria. La naturaleza no perdona la negligencia. ¡Maldita sea!, exclamé, arrastrándome fuera del chiringuito destruido. La lluvia me azotaba la cara, lavando las lágrimas de impotencia que ya no podía reprimir. En ese momento, por primera vez, sentí un miedo de verdad. No un susto pasajero, sino un terror profundo y abrumador ante la conciencia de mi indefensión frente a la naturaleza salvaje. Pero fue precisamente ese miedo lo que me obligó a actuar. Recordé las palabras de nuestro profesor de ecología. El pánico es el peor enemigo del superviviente. La metodología y la racionalidad son lo que salva vidas. Esperé a que amainara la tormenta bajo un trozo de fuselaje volcado y me interné en el bosque. Tenía que encontrar un lugar para establecer un campamento permanente, lejos de la costa, donde era vulnerable a las tormentas, pero lo suficientemente cerca como para poder ver barcos o aviones. Después de 2 horas de búsqueda, encontré el sitio ideal. Un pequeño claro a unos 100 metros de la playa, protegido por árboles en 3 de sus lados. Cerca corría el mismo riachuelo que había descubierto el día anterior, y desde una pequeña elevación se podía ver el océano. Construir un refugio de verdad me llevó todo el día. Utilicé árboles jóvenes y flexibles como armazón, entrelazándolos con lianas. Hice las paredes con hojas anchas, superpuestas para que la lluvia resbalara sin entrar. Cubrí el suelo con varias capas de hojas secas y, encima, coloqué un chaleco salvavidas del avión y la ropa que había encontrado en la maleta. El resultado fue algo entre un tipi y una choza. No era una obra maestra de la arquitectura, pero sí lo suficientemente resistente como para soportar la lluvia y el viento. Al anochecer, trasladé a mi nueva morada todas mis escasas pertenencias y encendí una fogata en el espacio abierto frente a la entrada. El cansancio me mataba, pero sentía orgullo por haber sido capaz de crear algo con mis propias manos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Cada mañana me despertaba al amanecer, revisaba las trampas para cangrejos que había aprendido a hacer con restos de plástico y ramas. A veces daban resultado, pequeños cangrejos que asaba en la fogata. Su carne era dura y salada, pero era proteína, esencial para sobrevivir. Establecí un régimen de consumo de agua, 3 sorbos por la mañana, 3 al mediodía y 3 por la noche. Había que ahorrar cada gota, a pesar de la proximidad del arroyo. Hervir el agua era un proceso laborioso y sin eso, beberla era peligroso. El 5.º día decidí rodear la isla para comprender mejor dónde me encontraba. Llevando conmigo una botella de agua y un palo para defenderme, me puse en marcha por la costa. Caminar era difícil. La arena daba paso a piedras afiladas, tenía que trepar por árboles caídos
y sortear maleza impenetrable. Hacia el mediodía, me di cuenta de que la isla era mucho más grande de lo que parecía al principio. Había recorrido, según mis cálculos, unos 5 kilómetros, pero aún no había vuelto al lugar del accidente. La costa formaba caprichosas bahías y promontorios, y en un lugar encontré una laguna de agua cristalina, protegida del océano por un arrecife de coral. Fue allí, con el agua hasta las rodillas en la cálida laguna, donde vi mi reflejo por primera vez en estos días. Y no me reconocí. El rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, la piel quemada y escamosa. Mi pelo se había transformado en una maraña indomable, y la ropa me colgaba hecha jirones. Parecía una auténtica salvaje. Aquel momento fue un punto de inflexión para mí. Comprendí que no podía limitarme a existir, esperando un rescate. Tenía que empezar a vivir aquí y ahora, adaptarme, y no solo sobrevivir. Volví al campamento al caer la noche. Solo había recorrido la mitad de la isla y decidí dejar la exploración de la otra parte para el día siguiente. Me senté junto a la hoguera y saqué mi improvisado diario. Día 5. He recorrido la mitad de la isla. Calculo que su perímetro es de unos 15 kilómetros. He descubierto una laguna con un arrecife. Tal vez pueda pescar allí. Las provisiones de chocolate se están agotando. Necesito encontrar fuentes de alimento más estables. Los dedos se me han llenado de callos por el trabajo constante, pero el refugio se mantiene bien. Todas las noches enciendo una hoguera de señales en la costa, pero hasta ahora no hay rastros de civilización. Empiezo a pensar que la isla está alejada de las rutas marítimas y aéreas. Al día siguiente terminé de recorrer la isla y confirmé mis sospechas. Me encontraba en un aislado pedazo de tierra en medio del océano. Ningún rastro de presencia humana, aparte de los restos de nuestro avión. El séptimo día trajo consigo nuevas pruebas. Al despertarme, sentí un dolor agudo en el abdomen. La diarrea y los vómitos me debilitaron en cuestión de horas. Lo más probable es que la causa fueran las frutas sin lavar que había recogido el día anterior en el bosque. Yacía en mi choza, exhausta, con fiebre alta, y pensé que era el final. Pero incluso en ese estado, el instinto de supervivencia fue más fuerte. Me arrastré hasta el botiquín de primeros auxilios y encontré antibióticos de amplio espectro. Sin saber la dosis exacta, tomé una pastilla y me obligué a beber pequeños sorbos de agua hervida, consciente de que la deshidratación era ahora mi principal enemigo. Pasé 2 días entre la vida y la muerte, en un estado de delirio, saliendo del refugio solo para llegar al arroyo o hacer mis necesidades. Al tercer día, la fiebre remitió y pude ponerme de pie. Esta experiencia me enseñó a ser cautelosa. Ahora lavaba cuidadosamente todas las frutas y comprobaba cada nueva planta antes de probarla. A finales de la segunda semana, había desarrollado un sistema de supervivencia. Mi día comenzaba con la revisión de las trampas para cangrejos y la recolección de agua de lluvia, que había aprendido a recoger en recipientes improvisados con hojas grandes. Luego, me iba a buscar frutas y plantas comestibles, que había aprendido a reconocer gracias a un curso de botánica en la universidad. Descubrí que en la isla crecían plátanos, papaya y unas bayas locales parecidas a los arándanos. Además, encontré una zona llena de helecho comestible, cuyos brotes tiernos, después de hervirlos, recordaban al sabor del espárrago. Un día, mientras vagaba por el bosque, me topé con gallinas salvajes, pequeños pájaros parecidos a las codornices. Eran demasiado rápidas para atraparlas con las manos,
pero empecé a trabajar en un arco primitivo, hecho de madera flexible, y una cuerda trenzada de fibras vegetales. Las noches las pasaba junto a la hoguera, manteniendo el fuego encendido para ahuyentar a los posibles depredadores, aunque en 2 semanas no me había encontrado con nada más grande que las gallinas salvajes, y para enviar una señal a los rescatistas. Durante esas horas, escribía en mi diario, reflexionando sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza y la civilización, sobre cuántas cosas damos por sentado. Día 14. Hoy he visto delfines a lo lejos de la costa. Su juego me ha recordado que no estoy sola en este mundo. He intentado llamar su atención agitando una camiseta roja, pero no se han acercado. Parece que estoy empezando a perder la noción del tiempo. Hago marcas en un árbol cerca del refugio, pero a veces me olvido de marcar el día que ha pasado. El cuerpo se está adaptando. Las manos se han endurecido. Los pies ya no me duelen al caminar sobre las piedras. Hoy he pescado mi primer pez usando un palo afilado como arpón. Una pequeña victoria, pero me ha dado fuerzas. Sobreviviré aquí. Debo hacerlo. Así transcurrieron las 2 primeras semanas de mi cautiverio en la isla. Todavía no sabía que me esperaban pruebas mucho más serias. Al principio de la 3ª semana en la isla, me di cuenta de que era hora de dejar de pensar en mi situación como un inconveniente temporal. Los rescatistas podrían estar buscándonos en una zona del océano completamente diferente. ¿Quién sabe hasta dónde arrastraron los restos del avión desde el lugar del accidente? Decidí modernizar mi vivienda. La choza, aunque me protegía de la lluvia, era estrecha y poco fiable. Después de explorar la isla, encontré una pequeña cueva en la ladera de una colina a unos 300 metros de la costa. Era seca, espaciosa y, lo más importante, protegía del viento y de los animales salvajes. La mudanza me llevó 2 días. Trasladé todas mis pertenencias, construí un lecho de hojas secas y ramas, coloqué un lugar para la hoguera en la entrada para que el humo saliera, pero el calor se mantuviera dentro. En lo profundo de la cueva instalé un almacén para las frutas recolectadas y los peces capturados. Ahora, con un refugio más seguro, podía concentrarme en mejorar la calidad de vida. Lo primero que hice fue resolver el problema de la higiene. De los restos del avión saqué un trozo de espejo y lo usé para cortarme el pelo con unas tijeras de manicura que encontré en una maleta. Quedó un poco desigual, pero al menos ya no me molestaban a la vista ni se enredaban. Para lavarme, usaba la laguna que había descubierto antes. El agua allí era más cálida que en el océano y estaba protegida de los tiburones por un arrecife de coral. Había aprendido a usar una especie de planta con savia jabonosa como sustituto del jabón. No era lo mismo que una ducha con champú, pero ayudaba a mantenerme limpia. La ropa se había convertido en un problema serio. Lo que llevaba puesto en el momento del accidente se había hecho trizas. Las prendas de la maleta que había encontrado también se desgastaban rápidamente por el uso constante y los lavados en agua salada. Empecé a experimentar con el trenzado de fibras vegetales, creando esterillas primitivas que podía enrollar alrededor del cuerpo. Un día, mientras revisaba otro fragmento de avión arrastrado a la orilla, encontré una balsa salvavidas. Estaba dañada e inservible para navegar, pero la tela engomada resultó ser un hallazgo inestimable. Con una piedra afilada la corté en pedazos y cosí una especie de capa, usando huesos de pescado como agujas y fibras vegetales como hilo.
Para finales de la tercera semana, había desarrollado un sistema para recoger agua de lluvia. Utilizando hojas grandes de palma y trozos de plástico de los restos del avión, construí embudos que dirigían el agua a depósitos improvisados, contenedores y botellas de plástico encontrados entre los escombros. Esto facilitó enormemente el acceso a agua potable y me libró de tener que hervir constantemente el agua del arroyo. La comida seguía siendo la principal preocupación. Las frutas y los frutos secos no eran suficientes para mantenerme fuerte. Continué perfeccionando mis habilidades para pescar, creando aparejos más eficaces con restos y materiales vegetales. Con un trozo de metal hice una especie de arpón con el que podía pescar en aguas poco profundas. El verdadero avance fue la fabricación de un arco y unas flechas primitivas. Después de muchos intentos fallidos, conseguí crear un arma funcional. La cuerda estaba hecha de fibras vegetales retorcidas, las flechas tenían puntas de huesos de pescado afilados y fragmentos de metal. Con él, logré cazar varias gallinas salvajes que habitaban la parte boscosa de la isla. La primera cacería exitosa fue una experiencia emocionalmente dura. Nunca antes había matado animales, y la visión del ave muriendo me hizo romper a llorar. Pero el hambre fue más fuerte que los remordimientos. Después de desplumar y eviscerar el ave, la asé en la hoguera. Fue la primera vez en muchos días que comía proteínas y mi cuerpo respondió agradecido con una inyección de energía. En mi diario escribí: Día 21. Hoy he matado a un ser vivo para sobrevivir. Una parte de mí se siente culpable, pero otra parte entiende que es la ley de la naturaleza. Aquí no hay lugar para la moral urbana. Solo hay vida y muerte, y la línea entre ellas es más fina de lo que pensaba. La carne de gallina salvaje me ha dado fuerzas. He notado que estoy empezando a perder peso. La ropa me queda demasiado grande. Pero los músculos se están fortaleciendo por el trabajo físico constante. Mis manos están cubiertas de callos y rasguños, pero el dolor ya no me molesta tanto como antes. Estoy cambiando. La siguiente etapa de adaptación fue la creación de un calendario y un mapa de la isla. En la pared de la cueva dibujé con carbón una cuadrícula donde cada cuadrado representaba un día. Esto me ayudaba a no perder la noción del tiempo y a seguir las fases de la luna, las mareas altas y bajas, que aprendí a usar para pescar de manera más eficiente. Dibujé el mapa de la isla en el reverso de las páginas de mi diario. Poco a poco, explorando nuevas zonas, añadía detalles: fuentes de agua dulce, lugares donde se concentraban plantas comestibles, playas aptas para la recolección de moluscos, zonas rocosas peligrosas. Un día, tras escalar el punto más alto de la isla, me llevó casi todo el día. Intenté divisar otras islas o el continente, pero a mi alrededor solo se extendía el océano infinito. Este descubrimiento trajo consigo una nueva ola de desesperación. Estaba realmente aislada del mundo. Esa noche me quedé sentada largo rato junto al fuego, mirando las estrellas y pensando en casa. ¿Qué estarán haciendo mis padres ahora? ¿Me estarán buscando? ¿O ya se habrán resignado a mi pérdida? La idea de que pudieran estar sufriendo sin saber mi destino era insoportable. Al día siguiente decidí crear una especie de mensaje en una botella. Cogí una botella de plástico vacía y escribí una nota con las coordenadas de la isla, en la medida en que podía determinarlas por la posición del sol y las estrellas, una descripción del lugar del accidente y mi nombre.
Después de sellar la botella, la lancé lo más lejos posible al océano durante la marea alta, esperando que la corriente la arrastrara hacia costas habitadas. Fue un gesto desesperado. La probabilidad de éxito era mínima, pero el simple hecho de hacerlo me dio una sensación de conexión con el mundo exterior. Me prometí enviar un mensaje así cada semana. Para finales de mes en la isla, noté que empezaba a hablar sola. Al principio eran comentarios cortos sobre el tiempo o una pesca afortunada, luego monólogos completos sobre la vida, planes para el futuro, recuerdos. A veces me sorprendía manteniendo conversaciones con interlocutores imaginarios, mis padres, mis amigos, profesores de la universidad. Día 30. Hoy he pescado un pez grande. No sé cómo se llama, pero la carne estaba rica. Noté que hablaba con el pez antes de matarlo. Le pedía perdón y le daba las gracias por servirme de alimento. Supongo que así se sentirían los pueblos primitivos, conectados con aquello que les daba la vida. La soledad se ha vuelto una costumbre. A veces ni siquiera la percibo, absorta en mis tareas diarias. Pero por las noches, cuando solo las estrellas me hacen compañía, me ahoga. Me inventé un amigo imaginario. Lo llamé Viernes, como en el libro de Robinson Crusoe. Hablo con él cuando la melancolía me invade. Me ayuda a conservar la cordura. Para combatir la soledad, empecé a crear objetos que no estaban directamente relacionados con la supervivencia. Con la arcilla que encontré cerca del arroyo, modelaba figuras de animales y personas, y las secaba al sol. Con las plumas de gallinas salvajes, hacía adornos para mi refugio. Con conchas bonitas creaba mosaicos en las paredes de la cueva. Esta actividad creativa no solo me ayudaba a sobrellevar la soledad, sino también a mantener mi salud mental. Me sentía no solo sobreviviendo, sino viviendo, creando algo nuevo incluso en condiciones tan duras. Mi cuerpo también cambió. Adelgacé, pero me volví más fuerte y resistente. La piel se me bronceó y se hizo más áspera. El pelo se decoloró por el sol. Podía caminar horas por la isla sin sentir cansancio, trepar a los árboles para recoger fruta, bucear a profundidades considerables para recolectar moluscos. Un día, mientras me bañaba en la laguna, vi mi reflejo en el agua tranquila y no me reconocí. Frente a mí no estaba la frágil chica de ciudad, sino una mujer fuerte y morena, con una mirada salvaje y movimientos seguros. Una Robinson Crusoe en versión femenina. Hacia el final del segundo mes, sentí que me había adaptado por completo a la vida en la isla. Tenía un sistema fiable para obtener comida y agua, un refugio seguro, herramientas y armas. Aprendí a predecir el tiempo por la forma de las nubes y el comportamiento de los pájaros, a calcular la hora por la posición del sol, a orientarme en el bosque por indicios apenas perceptibles. Pero lo más importante es que encontré la paz interior. El miedo y la desesperación de los primeros días se transformaron en aceptación y determinación. Ya no desperdiciaba energía en lamentaciones inútiles sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Vivía aquí y ahora, afrontando cada día como un nuevo reto y una nueva oportunidad. Día 60. Hoy celebro 2 meses en la isla. Me preparé una cena de gala, pescado al horno en arcilla, fruta y frutos secos. Incluso hice una especie de postre dulce con leche de coco y bayas silvestres. Sentada junto a la hoguera, pensaba en cómo he cambiado durante este tiempo.
Antes no podía pasar ni un día sin el teléfono, internet, electricidad. Ahora mi mundo se ha reducido a esta isla, pero en cierto modo se ha enriquecido. Aprendí a valorar las cosas sencillas: la salida del sol, el sabor del agua fresca, el calor de la hoguera. Aprendí a escuchar el silencio y a oír en él las voces de la naturaleza. Todavía espero que me rescaten, pero ya no tengo miedo de quedarme aquí para siempre. Sobreviviré. Ya he sobrevivido. Así concluyó mi periodo de adaptación a la vida en una isla desierta. No sabía que me esperaban pruebas que pondrían a prueba no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. La primera prueba seria llegó con el mal tiempo. El día 63 de mi estancia en la isla, el cielo se cubrió de pesadas nubes de un gris oscuro. El aire se volvió húmedo y denso. Los pájaros enmudecieron. Sentía que se acercaba una tormenta y me preparaba febrilmente. Recogía provisiones adicionales de comida, reforzaba la entrada de la cueva, escondía todo lo valioso en la parte más alejada y seca de la misma. La tormenta se desató sobre la isla por la noche. El viento doblaba los árboles con tal fuerza que parecía que iban a romperse de un momento a otro. La lluvia azotaba horizontalmente, convirtiendo los senderos en torrentes furiosos. Los truenos retumbaban de tal manera que las paredes de la cueva temblaban, y los relámpagos iluminaban la isla más que la luz del día. Sentada a la entrada de la cueva, envuelta en mi capa de tela impermeable, observaba la furia de los elementos. Nunca antes me había sentido tan pequeña e indefensa ante el poder de la naturaleza. La tormenta duró 3 días. 3 días en los que no pude alejarme de la cueva más de unos pocos pasos. Me alimenté de las reservas de pescado seco y fruta, recogía el agua de lluvia que caía en cascada desde el borde de la cueva. En la tercera noche, el viento alcanzó tal fuerza que arrancó de raíz varios árboles cerca de mi refugio. Uno de ellos cayó justo delante de la entrada de la cueva, casi bloqueándome dentro. Cuando la tormenta finalmente amainó, salí a inspeccionar la isla y me horroricé. La playa donde me había despertado por primera vez después del naufragio había sido completamente arrasada. Los restos del avión que aún quedaban allí habían sido arrastrados al mar. Muchos árboles frutales habían sido derribados, mis trampas para cangrejos destruidas y los depósitos de agua improvisados rotos. Fue un golpe duro. 3 meses de trabajo para organizar mi vida fueron destruidos en 3 días. Me senté en un árbol caído y por primera vez en mucho tiempo rompí a llorar de impotencia. Día 66. La tormenta finalmente terminó, pero dejó tras de sí una gran devastación. Gran parte de mis provisiones y herramientas han sido destruidas. La playa donde recogía moluscos ha desaparecido bajo el agua. Los senderos que abrí en la jungla están cubiertos de árboles caídos. Incluso mi señal de socorro, SES, en la orilla, ha sido borrada por las olas. Siento como si la isla hubiera rechazado todos mis intentos de domarla. Pero no me rendiré. Empezaré de nuevo. Y así lo hice. Metódicamente, paso a paso, reconstruí lo que había sido destruido. Despejé los senderos, construí nuevas trampas para cangrejos, recogí los objetos útiles desperdigados por la tormenta. Con los árboles caídos, hice muebles más sólidos para la cueva.
algo parecido a una mesa y una silla, y unas estanterías rudimentarias para guardar mis cosas. La tormenta no solo trajo destrucción, sino también regalos. La marea arrastró a la orilla un montón de criaturas marinas que recogí y sequé al sol como reserva de alimento proteico. Entre los restos que trajeron las olas, encontré varios contenedores de plástico, un trozo de red de pesca y, increíble suerte, una botella sellada con agua potable. Pero el hallazgo más valioso fue una caja de madera que apareció en la playa. Dentro había herramientas, un martillo, unos alicates, varios destornilladores y, verdadero tesoro, un cuchillo de caza en su funda de cuero. No podía creer mi suerte. Con estas herramientas mis posibilidades de crear objetos necesarios aumentaban considerablemente. La recuperación después de la tormenta me llevó casi 2 semanas, pero lo logré. Es más, muchas cosas las hice mejor de lo que eran antes, aprendiendo de los errores pasados. Mi nuevo refugio para las provisiones estaba más protegido de la intemperie. Las trampas para peces eran más eficaces y el sistema de recogida de agua de lluvia más ingenioso. Sin embargo, pronto me esperaba una nueva prueba, esta vez relacionada con mi salud. Durante una de mis salidas a la jungla pisé algo afilado, posiblemente un trozo de coral o un fragmento de vidrio. La herida en el pie era profunda y enseguida empezó a sangrar. La lavé con agua de mar, consciente de las propiedades antisépticas de la sal, y me puse una venda de tela limpia. Pero al cabo de 2 días el pie se hinchó, se enrojeció y empezó a supurar. Entendí que era una infección y, si no tomaba medidas, las consecuencias podían ser graves. En el botiquín que encontré entre los escombros quedaban algunas pastillas de antibiótico. Empecé a tomarlas, administrando con tacañería mi escasa reserva. Paralelamente, busqué remedios naturales para combatir la infección. Recordé que algunos tipos de moho tienen propiedades antibacterianas. Encontré en la parte húmeda de la cueva un moho verdoso parecido al que se usa para obtener penicilina y lo apliqué a la herida. No sé si fue esto o los antibióticos, pero al cabo de unos días, la inflamación empezó a remitir. Este episodio me hizo pensar seriamente en las reservas médicas. Empecé a recolectar y secar plantas con propiedades antisépticas y antiinflamatorias, que pude identificar gracias a mis conocimientos de biología. De la corteza de ciertos árboles hacía infusiones que ayudaban con la fiebre, y de las hojas de otros, compresas para las heridas. Día 81. El pie casi ha sanado, pero esta experiencia me ha enseñado a ser aún más cautelosa. Una lesión o enfermedad grave, y todo puede acabar. Aquí no hay hospitales, ni médicos, solo yo y mis limitados conocimientos. He elaborado un catálogo de las plantas medicinales de la isla, anotando su ubicación en mi mapa. También he empezado a entrenar para mantenerme en forma, flexiones, sentadillas, estiramientos. Un cuerpo fuerte es la mejor defensa contra las enfermedades. El siguiente desafío fue la presión psicológica de la soledad. Hasta ahora, había estado demasiado ocupada sobreviviendo como para sentir de verdad el aislamiento. Pero ahora que las necesidades básicas estaban cubiertas y las rutinas diarias establecidas, empecé a sentir añoranza por la compañía humana. Me sorprendía hablando con objetos inanimados. El cuchillo, al que llamé filo, un trozo de madera tallado en forma de hombrecillo, al que bauticé Viernes, una variación de Friday del libro sobre Robinson.
A veces hablaba en voz alta durante horas, solo para oír una voz humana, aunque fuera la mía. Para combatir esta situación, decidí crear algo parecido a una vida social. Reservaba ciertas horas para socializar. Me sentaba junto a la hoguera y contaba historias a una audiencia imaginaria, compartía recuerdos, planes de futuro. Puede parecer una locura, pero me ayudaba a mantener la lucidez. También empecé a llevar un diario de forma más consciente, transformándolo no solo en una crónica de supervivencia, sino en una verdadera obra literaria. Describía mis días con detalle, analizaba mis emociones, reflexionaba sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza y la civilización. Esta práctica me ayudaba a estructurar mis pensamientos y a encontrar sentido a lo que estaba pasando. Día 90. 3 meses en la isla. A veces me parece que la vida anterior fue un sueño. La universidad, los amigos, la familia. Todo se vuelve cada vez más borroso en mi memoria. Solo son reales esta isla, esta cueva, esta hoguera. Intento luchar contra esto, evocando deliberadamente los rostros de mis seres queridos, los sonidos de la vida urbana, el sabor del helado, el olor de un libro nuevo. Me temo que si dejo de recordar, perderé una parte de mí. En el día número 100 de mi estancia en la isla, decidí celebrar la fecha de una manera especial. Escalé hasta el punto más alto de la isla y allí preparé una gran hoguera de señales. Recogí ramas secas, hojas, todo lo que pudiera arder con intensidad y durante mucho tiempo. Cuando el sol empezó a ponerse, prendí fuego a la construcción. Las llamas se alzaron hacia el cielo, iluminando la isla y el océano circundante. Me quedé de pie junto al fuego, contemplándolo y pensando si alguien vería esa señal. Entonces empecé a gritar, volcando en ese grito toda mi angustia, todo mi miedo, toda mi esperanza. «¡Estoy aquí! ¡Estoy viva! ¡Ayuda!». Mi voz resonó con ecos sobre la isla, pero la única respuesta fue el silencio. Cuando la hoguera comenzó a extinguirse, me senté junto a las brasas humeantes y lloré, no de desesperación, sino de una extraña sensación de alivio. Como si ese ritual me hubiera permitido liberar las emociones acumuladas y empezar una nueva etapa. Aquella noche, de vuelta a mi cueva, vi una estrella fugaz y pedí un deseo, no que me rescataran, sino tener la fuerza de seguir viviendo plenamente, incluso en estas condiciones. Día 100. Hoy he gritado al vacío y he escuchado el eco. Hoy he llorado junto a la hoguera y he mirado las estrellas. Hoy he comprendido que sobrevivir no es solo mantener la existencia física, es conservar la humanidad, la capacidad de sentir, de soñar, de esperar. No me limito a sobrevivir en esta isla, vivo aquí. Y viviré, pase lo que pase. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. La estación de lluvias dio paso a un período de sequía. El arroyo, que era mi principal fuente de agua dulce, empezó a secarse. Cavé un agujero junto a su cauce, creando una especie de pozo para recoger el agua filtrada. También perfeccioné el sistema de recolección de rocío, colocando hojas anchas por la noche y recogiendo la humedad acumulada al amanecer. La comida también se convirtió en un problema. Muchos árboles frutales dejaron de dar fruto, y los peces se refugiaron en las profundidades huyendo del calor. Empecé a depender más de la caza, rastreando gallinas salvajes y otros animales pequeños.
También aprendí a encontrar raíces y tubérculos comestibles que pudieran sustituir a la fruta. El calor era agotador. En las horas más calurosas del día me quedaba en la cueva, saliendo solo a primera hora de la mañana y al atardecer. Varias veces sufrí golpes de calor, con mareos y náuseas. Aprendí a hacerme sombreros con hojas anchas y a mojarme la ropa con agua para refrescarme. Pero la prueba más difícil de este período no fue la lucha física contra el calor y la sed, sino la presión psicológica de la monotonía. Los días se fundían en un ciclo infinito de búsqueda de comida, de agua y de refugio del sol. Sentía que empezaba a perderme en esa rutina. Para combatirlo, empecé a inventarme proyectos que no estuvieran directamente relacionados con la supervivencia. Decidí crear un mapa del cielo estrellado, anotando cada noche la posición de las estrellas y las constelaciones. Comencé a tallar figuras de animales y personas en madera, creando una galería entera en una estantería de la cueva. Recogía piedras y conchas bonitas, haciendo mosaicos con ellas frente a la entrada de mi refugio. Día 120. El calor ha remitido un poco y hoy he podido explorar la parte más alejada de la isla, a la que no había llegado antes. He encontrado una pequeña cascada escondida entre la maleza, un verdadero tesoro. El agua es fresca y limpia. He pasado casi una hora bajo ella, disfrutando de la sensación de frescor. Estos momentos de belleza en medio de la lucha diaria por la supervivencia me recuerdan que la vida no es solo sufrimiento y superación. También hay lugar para la alegría y la belleza, incluso aquí, en una isla desierta. Así pasaban mis días, en una lucha constante contra la naturaleza y contra mí misma, buscando el equilibrio entre la supervivencia y la conservación de mi humanidad. No sabía que lo que me esperaba era la prueba más dura, que pondría a prueba no solo mi cuerpo y mi mente, sino también mi propia voluntad de vivir. Todo empezó con un dolor en el vientre. Al principio, leve, sordo, que hachacea comida en mal estado. Pero por la noche, el dolor se intensificó tanto que no podía mantenerme de pie. Me tumbé, hecha un ovillo en mi cueva, e intenté respirar con regularidad para no aumentar la agonía. Por la noche me entró fiebre. Me revolvía en mi lecho, a veces tiritando de frío hasta que me castañeteaban los dientes, a veces empapada en sudor. En los raros momentos de lucidez, intentaba beber agua a pequeños sorbos y tomar los antibióticos que me quedaban, pero no me hacían ningún efecto. Al tercer día de enfermedad, comprendí que podía ser apendicitis. El dolor se localizaba en la parte inferior derecha del abdomen y aumentaba al moverme o toser. Había estudiado medicina lo suficiente como para saber que, sin operación, la apendicitis es mortal. En mi delirio intenté buscar una salida. ¿Operarme yo misma? Imposible. ¿Esperar a que se curara sola? Demasiado arriesgado. ¿Intentar nadar hasta la isla más cercana? En mi estado, me ahogaría en los primeros minutos. Día 131. Escribo con dificultad. Creo que tengo apendicitis. El dolor es insoportable. La temperatura es alta. Si realmente lo es, tengo pocas posibilidades sin operación. Intento luchar con remedios caseros, compresas de hierbas, decocciones, pero siento que estoy perdiendo esta batalla. Si alguien encuentra este diario, decidles a mis padres que los he querido y que he luchado hasta el final. Los 2 días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable de dolor y visiones febriles. Vi los rostros de mis padres a la entrada de la cueva, oí la voz de mi hermano llamándome.
Sentí el tacto de unas manos frías sobre mi frente. La realidad se fundía con alucinaciones. Al quinto día de enfermedad, ocurrió un milagro. El dolor empezó a ceder. Al principio pensé que era el final, que mi cuerpo simplemente se rendía ante la muerte. Pero, al caer la tarde, la fiebre remitió y pude sentarme e incluso ponerme de pie. No era apendicitis, posiblemente una intoxicación alimentaria severa o algún tipo de infección tropical. Mi organismo, curtido por meses de supervivencia en la isla, se las arregló solo. La recuperación fue lenta. Durante una semana apenas podía moverme, alimentándome solo de leche de coco y frutas blandas. Mis músculos se atrofiaron. Perdí, probablemente, una quinta parte de mi peso. Pero estaba viva, y eso me parecía un verdadero milagro. Día 140. Hoy he salido de la cueva por primera vez más allá de unos pocos pasos. He llegado hasta la orilla y me he sentado a contemplar el océano. Nunca antes la simple contemplación de las olas me había producido tanta alegría. Esta enfermedad ha cambiado algo en mí. Pensaba que ya había aceptado mi situación, pero solo ahora, después de haber superado una amenaza real de muerte, me doy cuenta de verdad del valor de cada día, de cada respiración. Poco a poco fui recuperando fuerzas y volviendo a mi rutina isleña, pero ahora todo era diferente. Ya no veía la isla como una prisión. Se había convertido en mi hogar, que me había protegido y curado en el momento más difícil. Empecé a percibir la belleza a mi alrededor, cómo los primeros rayos de sol teñían de oro las copas de los árboles, cómo danzaban caprichosas las sombras de las hojas en el suelo, cómo brillaban con todos los colores del arco iris las alas de las mariposas tropicales. Esta nueva sensibilidad hacia la belleza de la naturaleza se convirtió en mi salvación. Sin embargo, pronto llegó una nueva prueba. Una noche, me despertó un sonido extraño, un zumbido grave que se transformaba en rugido. Al asomarme fuera de la cueva, vi un resplandor anaranjado en el horizonte. El bosque estaba ardiendo. El fuego había comenzado en la parte más alejada de la isla, pero el viento lo empujaba en mi dirección. Febrilmente, reuní lo más indispensable: el cuchillo, el encendedor, una reserva de agua, el diario, e intenté decidir hacia dónde huir. La cueva parecía un refugio seguro, pero ¿y si el fuego bloqueaba la salida? Estaría atrapada. La solución llegó de repente: el mar. Corrí hacia la orilla, llevándome un trozo grande de tela engomada del bote salvavidas. Al llegar al agua, me metí hasta el cuello y me cubrí con la tela, creando una especie de burbuja de aire. Pasé toda la noche en el agua, observando cómo el fuego devoraba la selva. Era un espectáculo a la vez aterrador y fascinante. Lenguas de fuego se elevaban hacia el cielo, las chispas saltaban como estrellas, los árboles crujían y caían estrepitosamente. El humo lo envolvía todo, dificultando la respiración incluso a distancia. Al amanecer, el viento cambió de dirección y el fuego comenzó a retroceder. Cuando fue seguro, salí a la orilla y examiné la isla. Aproximadamente un tercio de su territorio se había convertido en un páramo calcinado. Mi cueva, afortunadamente, no había sufrido daños, pero muchos árboles frutales, trampas para peces y otros resultados de mis meses de trabajo habían sido destruidos. Día 155. El incendio ha destruido una parte importante de la isla. Es una catástrofe,
pero me obligo a ver también el lado positivo. El fuego ha despejado la maleza, haciendo que algunas zonas de la isla sean más accesibles. En el cenizal ya empiezan a brotar nuevos retoños. La naturaleza renace ante mis ojos. Y yo también debo renacer, empezar de nuevo. Las semanas siguientes las dediqué a la reconstrucción. Volví a construir las trampas para peces, encontré nuevas fuentes de alimento, tracé senderos a través de las zonas quemadas. Era un trabajo duro, especialmente para un organismo debilitado por la enfermedad, pero cada día sentía que recuperaba fuerzas. Un día, explorando la zona quemada, hice un descubrimiento asombroso. Entre los árboles calcinados, vi algo brillante. Al acercarme, vi un objeto metálico, medio enterrado en el suelo. Era una caja de aluminio, la caja negra de nuestro avión. No podía abrirla. ¿Y de qué serviría? Pero el hecho mismo de encontrarla removió en mí recuerdos de la catástrofe, de mi vida anterior, del mundo más allá de la isla. Esa noche soñé con mi hogar, sueños tan vívidos y reales que, al despertar, durante unos minutos, no supe dónde estaba. Día 160. He encontrado la caja negra del avión. No puedo abrirla, pero la guardo como un vínculo con el pasado. A veces pienso, ¿y si nunca me encuentran? ¿Y si esta isla se convierte no en un refugio temporal, sino en un hogar permanente? ¿Podré vivir aquí años, décadas, envejecer y morir en soledad? Estos pensamientos ya no me asustan tanto como antes. He aprendido a vivir el presente, sin mirar demasiado lejos hacia el futuro. Pero la verdadera crisis aún estaba por llegar. Un día, cuando regresaba de pescar, el cielo se oscureció de repente, no por las nubes, sino por una bandada de pájaros que abandonaban la isla en pánico. Su comportamiento era extraño, inquietante. Entonces lo sentí, una ligera vibración de la tierra bajo mis pies. Al principio, apenas perceptible, luego cada vez más clara. La tierra temblaba, los árboles se balanceaban, las piedras rodaban colina abajo. Un terremoto. Me lancé hacia un espacio abierto, lejos de los árboles y las rocas. El temblor se intensificaba, transformándose en sacudidas de verdad. Caí de rodillas, incapaz de mantener el equilibrio. En algún lugar a lo lejos, la ladera de una colina se derrumbó con estrépito. Las sacudidas continuaron, pareciendo una eternidad, aunque en realidad no pasó más de un minuto. Cuando cesaron, me levanté con cuidado. La isla tenía otro aspecto. Habían aparecido grietas en la tierra, algunos árboles se habían inclinado y parte de la costa se había derrumbado al mar. Pero el verdadero horror me esperaba cuando regresé a mi cueva. La entrada estaba completamente bloqueada por rocas. Todo lo que había creado durante meses, todas las provisiones, las herramientas, el diario, todo había quedado sepultado bajo toneladas de piedra. Me quedé de pie frente al derrumbe, sin poder creer lo que había pasado. Era un momento de desesperación absoluta. Me arrodillé y grité, un grito largo y prolongado en el que se mezclaban el dolor, la ira, el miedo y la desesperanza. Cuando el grito se apagó, me quedé sentada en el suelo, devastada e indiferente. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué volver a empezar de cero? Quizás sería más fácil rendirse, tumbarme en la orilla y dejar que la marea me arrastrara,
No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, horas o minutos, pero poco a poco en mi conciencia empezó a formarse una nueva voz, silenciosa, pero persistente. Decía: sobreviviste a un accidente de avión. Has sobrevivido sola en una isla desierta. Has superado una tormenta, una enfermedad, un incendio. ¿Te vas a rendir ahora, Sa? Levanté la cabeza y miré al océano. El sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados y púrpuras. La belleza de ese espectáculo, de manera extraña, me devolvió a la vida. Recordé las palabras que me dijo mi padre: mientras respires, puedes luchar. Lentamente me puse de pie. Miré a mi alrededor, evaluando la situación. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un cuchillo en el cinturón, pero tenía el conocimiento y la experiencia de 5 meses sobreviviendo en la isla. Sabía dónde encontrar comida y agua, cómo construir un refugio, cómo hacer fuego. Día 170. El terremoto ha destruido mi cueva. Todo lo que he creado durante tanto tiempo está sepultado bajo las piedras. Estuve a punto de rendirme, pero algo dentro de mí se niega a morir. Una chispa obstinada que dice: aún no es el momento. Hoy empiezo de nuevo, desde cero. Pero ahora conozco esta isla, conozco sus ritmos, sus peligros y sus dones. Soy más fuerte de lo que era el primer día, y sobreviviré, pase lo que pase. Elegí un nuevo lugar para el campamento, una pequeña explanada en una zona elevada, protegida por rocas por 3 lados, pero sin piedras sobresalientes que pudieran derrumbarse con nuevos temblores. En pocas horas, construí un refugio primitivo con ramas y hojas. Hice fuego frotando madera contra madera. El encendedor se quedó en la cueva. Encontré algunos cocos para la primera cena. Fue la noche más dura desde el accidente. Me acosté a la intemperie, mirando las estrellas, y me sentí como si hubiera vuelto al punto de partida. Pero, al mismo tiempo, sabía que no era así. Ya no era la chica asustada de la ciudad, de repente abandonada en la naturaleza salvaje. Era una superviviente, curtida por las pruebas, que sabía cómo luchar y vencer. Por la mañana me desperté con una nueva determinación. Hice un plan de acción. Primero, satisfacer las necesidades básicas: agua, comida, un refugio más seguro. Luego, recuperar las herramientas: un arco para cazar, trampas para peces, cuchillos de piedra. Después, ya podría pensar en la comodidad y los proyectos a largo plazo. El trabajo me ayudaba a no pensar en las pérdidas. Metódicamente, paso a paso, reconstruía mi vida en la isla. A finales de semana tenía un refugio sólido, una reserva de alimentos, un conjunto de herramientas primitivas e incluso un nuevo diario. Para él usé finas láminas de corteza, grabando las letras con un palito afilado. Día 177. Ha pasado una semana desde el terremoto. He sobrevivido. Otra vez. Se está convirtiendo en una especie de tradición. Cada vez que la naturaleza intenta aplastarme, vuelvo con más fuerza. Hoy he pescado el primer pez con la nueva lanza. Una pequeña victoria, pero significa mucho. Pienso en lo que habría pasado si me hubiera rendido en aquel momento de desesperación. Nunca habría sabido que soy capaz de levantarme de nuevo. Poco a poco recuperé la mayor parte de lo que había perdido. Algunas cosas se perdieron para siempre. Las fotos de mis familiares que guardaba en el diario, la colección de bonitas piedras y conchas,
el mapa de la isla en el que tanto había trabajado. Pero creaba cosas nuevas, a menudo mejores que las anteriores, aprovechando la experiencia de los fracasos pasados. La crisis causada por el terremoto fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que podía perder todo lo material, pero el conocimiento, la experiencia y la fuerza interior permanecerían siempre conmigo. Esta constatación me aportó una extraña calma y confianza. Día 200. Hoy he celebrado los 200 días en la isla. Parece increíble que haya pasado aquí más de medio año. A veces intento recordar cómo era antes del desastre, y apenas reconozco a esa chica. Me parece ingenua, débil, dependiente de la comodidad y la tecnología. Me pregunto si mis seres queridos me reconocerán si algún día regreso. ¿Los reconoceré yo a ellos? ¿Reconoceré aquel mundo que dejé atrás? Este período se convirtió para mí en un tiempo de profunda transformación. Dejé de luchar contra la isla, me convertí en parte de ella. Dejé de intentar vencer a la naturaleza y aprendí a vivir en armonía con ella. Y este cambio de actitud trajo frutos inesperados. ¿Saben qué es lo más extraño del rescate? Que llega cuando ya no lo esperas. Cuando finalmente aceptas tu destino y encuentras la paz en el momento presente. Sucedió al día 220 de mi estancia en la isla. Me desperté, como de costumbre, con el amanecer, y me fui a pescar como todas las mañanas. El mar estaba en calma, el cielo despejado. Nada presagiaba que aquel día lo cambiaría todo. Estaba metida hasta las rodillas en el agua, esperando pacientemente el momento de lanzar el arpón al pez que se movía entre las rocas. Tan concentrada estaba en esta tarea que no me di cuenta de inmediato del cambio en los sonidos circundantes. Al ruido de las olas y los gritos de las gaviotas se añadió un nuevo sonido, un zumbido bajo y rítmico. Levanté la cabeza y lo vi. Un punto oscuro en el horizonte que crecía lentamente de tamaño. ¡Un barco! Me quedé paralizada, sin dar crédito a mis ojos. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas veces había corrido hacia la orilla al oír un ruido sospechoso, solo para descubrir que era solo el viento o los delfines? Pero esta vez era de verdad un barco, una pequeña embarcación pesquera que se dirigía hacia mí. Solté el arpón y corrí hacia la orilla, donde guardaba los elementos de señalización. Un espejo para reflejar los rayos del sol y una tela roja para agitarla. Agarrándolos, subí a la roca más alta cerca de la orilla y empecé a hacer señales. El rayo de sol reflejado en el espejo debía de ser visible a gran distancia. Agitaba la tela roja, creando una mancha brillante sobre el fondo verde de la isla y el azul del mar. ¡Eh! ¡Estoy aquí!, gritaba, aunque sabía que a esa distancia no me oirían. Los minutos parecían horas. El barco se acercaba, pero no conseguía entender si habían visto mis señales. De repente, cambió de rumbo, alejándose de la isla. Se me cayó el alma a los pies. ¡No! ¡Vuelvan! ¡Por favor!, gritaba hasta quedarme afónica, agitando la tela con redoblada energía. Y entonces ocurrió el milagro. El barco volvió a cambiar de rumbo, esta vez dirigiéndose claramente hacia la isla. Me habían visto. Las lágrimas brotaron de mis ojos, las rodillas me fallaron y me dejé caer sobre la roca, continuando maquinalmente a agitar la tela. Pasé la siguiente media hora en una extraña especie de sopor, observando cómo se acercaba el barco.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi a gente en la cubierta. Me saludaban con la mano, gritaban algo. Una pequeña lancha se separó del barco y se dirigió hacia la orilla. Corrí hacia el lugar donde podría atracar. Me temblaban las piernas, me zumbaba la cabeza. ¿Estaba pasando de verdad o estaba soñando? Quizás era un delirio febril como entonces, durante la enfermedad. La lancha tocó la orilla. De ella saltaron 2 hombres, morenos, barbudos, con ropa descolorida. Me miraban con asombro, como si fuera un fantasma. «¿Tú, del avión siniestrado?», preguntó uno de ellos en un inglés chapurreado. Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra. «¿Vuelo SG-473?», precisó el segundo. De nuevo asentí. «Dios mío», exhaló el primero. «Pensábamos que todos habían muerto. Han pasado más de 7 meses. 7 meses. 220 días. Una eternidad. Yo soy la única superviviente». Mi voz sonaba extraña, ronca. Me había desacostumbrado a hablar con la gente. Me ayudaron a subir a la lancha. Uno me puso una chaqueta sobre los hombros. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando, aunque hacía calor. Nos alejamos de la orilla y yo no podía apartar la mirada de la isla, que durante tanto tiempo había sido mi hogar, mi prisión, mi maestra. En el barco me recibieron con genuino asombro y cariño. El capitán, un anciano indonesio de mirada amable, me sentó en la cabina y me dio té caliente, el primero en 7 meses. El sabor era tan intenso que me mareé. «Somos pescadores de Indonesia», me explicó. «Normalmente no llegamos tan lejos, pero una tormenta nos desvió del rumbo. Cuando vimos el reflejo de tu espejo, decidimos comprobarlo. ¡Qué milagro! Un milagro». Sí, eso era exactamente. La probabilidad de rescate era mínima. Un pequeño barco pesquero, desviado de su rumbo, que percibiera mis señales. Miles de casualidades tenían que confluir para que este momento se hiciera realidad. El capitán me informó de que se dirigían a un puerto en Java y que llegarían en 3 días. Desde allí podría ponerme en contacto con mi familia y las autoridades. «¿Te están buscando?», me preguntó. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Probablemente ya no. Ha pasado tanto tiempo». Aquella noche no pude dormir, a pesar de la cómoda litera en la cabina. Demasiadas impresiones, una transición demasiado brusca de la soledad a la sociedad, de la naturaleza salvaje a la civilización, aunque fuera en una manifestación tan modesta como un barco pesquero. Salí a cubierta y me quedé de pie durante mucho tiempo, mirando las estrellas, las mismas que me habían iluminado en la isla, pero ahora las contemplaba desde la cubierta en movimiento de un barco que me llevaba a una nueva vida. Al amanecer, el capitán me encontró todavía allí, en cubierta. Se puso en pie a mi lado en silencio, y juntos contemplamos el amanecer sobre el océano. «Va a ser duro volver», dijo por fin. «Después de esto». Asentí. Él lo